Hola, bienvenidos a Circuitos Eléctricos. Voy a continuar con el equivalente Thevenin. ¿Por qué continúo con el equivalente Thevenin? ¿Por qué sigo hablando del equivalente Thevenin? Bueno, porque es muy importante conocerlo y saberlo usar. Se usa mucho, lo usamos mucho en los circuitos eléctricos, en la electrónica. De forma personal lo sigo utilizando desde siempre, entonces por eso quiero hacer énfasis en usarlo y aprender que si se nos complica algún circuito, si obtenemos el equivalente de Thevenin, probablemente nos ayude a entender mejor cómo está funcionando un circuito. Quiero hacerlo con un ejemplo, con un problema, y lo vamos a aplicar a un puente de Wheatstone. Aquí tenemos el puente de Wheatstone. ¿Por qué en el puente de Wheatstone? Porque el puente de Wheatstone se utiliza también mucho para muchas aplicaciones y debemos familiarizarnos con él. Muy bien, aquí tenemos un puente de Wheatstone y ahí tenemos voltaje y nos piden encontrar voltaje y corriente en RL. Esa es la pregunta aquí. Voltaje en L y corriente en L. Eso es lo que nos piden encontrar. Si vemos aquí de entrada el problema, pues vemos que tenemos que encontrar voltaje y corriente aquí, y así de entrada, pues es un poco complicado entender el circuito para hacer o qué es lo que puedo hacer o qué debería utilizar. Alguien diría, bueno, pues ya conozco muchos métodos, y puedo utilizar cualquiera de ellos para poderlo hacer, pero los que son principiantes ahorita no conocen ninguno y pues es complicado hacerlo. Si lo reducimos al puente, a un equivalente Thevenin, vamos a ver que es fácil encontrar la solución para este problema. ¿Qué tenemos que hacer primero? Muy bien, primero tenemos que ver la resistencia Thevenin del circuito. Acuérdense que en el Thevenin el circuito depende de dónde lo estemos viendo, o sea, de dónde, qué terminales estemos usando, donde lo obtuvimos, desde ahí se aplicó el equivalente Thevenin. Vamos a decirlo así, que si hacemos una tevenización, por decirlo así, solamente va a aplicar a los puntos donde se haga. En este caso vamos a aplicarlo en los puntos A y B, que es donde está RL. Para poder hacer el Thevenin, recuerden, tenemos que remover RL y encontrar el equivalente Thevenin visto por los puntos A y B. Entonces, en este problema nos ponen, por ejemplo, aquí para los que no tienen experiencia, nos ponen aquí la Tierra y aquí la Tierra. Pero lo que buscan hacer con esto es que nos confundamos un poquito para que no veamos que aquí hay un cable, obviamente, ¿verdad?, que une estos dos puntos. Entonces, estos dos puntos están unidos y ya puedo entender. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin dice que primero encontremos la resistencia equivalente vista por A y B. Y para poder encontrar eso, tengo que poner en cortocircuito todas las fuentes de voltaje y en circuito abierto todas las fuentes de corriente. Aquí no hay fuentes de corriente, solamente fuentes de voltaje, entonces quiere decir que esto se va a volver un corto. Voy a redibujar el circuito sin los valores, solamente con los nombres. Aquí tenemos R1, aquí tenemos R3, aquí tenemos las terminales A y B, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, déjenmelo, hago un poquito menos feo para que se pueda entender. Voy a dibujar aquí. Aquí se puso en corto porque es la fuente. Aquí tenemos los puntos A y B. Y aquí tenemos R1, R2, R3 y R4. Tenemos puntos A y B. Aquí se fijan, esto se puso en corto para poner en corto la fuente. Y este circuito, pues vamos a ver cómo se ve. Lo que vamos a hacer aquí para tratar de entenderlo es que si se fijan, este cable que está aquí, es lo mismo que si estuviera aquí en medio conectado. Aquí. Entonces une a estos extremos y a estos extremos los tiene unidos. Y A tiene unidos a ella R1 y R2 y B tiene unidos a R3 y R4. Entonces, si yo lo quiero ver acá, voy a poner aquí mi punto A y mi punto B. Vamos a redibujarlo para entenderlo. Tengo el punto A y el punto B y vamos a redibujarlo. Fíjense, en A tenemos R1 y R2. En A tenemos R1 y R2. Ahí están. Y
R1 y R2 se unen en sus extremos, o sea, se unen acá. En B tenemos R3 y R4 se unen aquí a B, ¿lo pueden ver? Aquí se unen, aquí. Entonces aquí se unen R3 y R4 en B. Tenemos R3 y R4. Y en estos extremos están unidos R3 y R4. Pero también pueden ver que R3 y R4 en este lugar están unidos también a R2 y a R3. O sea, de que de aquí también están unidos estos dos. Y ya podemos ver con más claridad el circuito. Si se fijan de aquí, se ve claramente que estos dos están en paralelo, en serie con estos dos en paralelo. Entonces vamos a encontrar el equivalente de estos dos para ir obteniendo el circuito equivalente, la resistencia equivalente en A y B. Entonces tenemos que la resistencia equivalente 1, voy a poner aquí, es igual a R1 en paralelo con R2. Y esto me da, a ver Igor, ayúdame, R1 en paralelo con R2 sería 330 por 680 entre 330 más 680. ¿Cuánto nos da? 222.17. 222.17 ohms. Ahora vamos a encontrar la resistencia. Este de aquí, es la resistencia equivalente 1. Y esta de acá va a ser la resistencia equivalente 2. ¿Okay? La resistencia equivalente 2 es igual a R3 en paralelo con R4. Y esto me daría 680 por 560 entre 680 más 560 ohms. Y esto me da '¿Cuánto me da Igor? Igor se me durmió. 680 por 560 entre la suma de ambos, ¿verdad? 307.09. 307.09 ohms. Porque Igor está dormido. Ok, ya encontré esa equivalente. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos, para que lo vean, A y B. La resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 2. Se fijan, ahí está claramente en serie. Entonces la resistencia en A y B, que es la resistencia en A y B, que es igual a la resistencia Thevenin, es igual a la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2. Esto nos da, lo voy a escribir en otro color, la resistencia Thevenin nos da 222.17 ohms más 307.09 ohms. Esto me da 222.17 más 307.09. 222.17 más 307.09. 529.26. Voy a escribirlo aquí arriba. Resistencia Thevenin igual a 529.26 ohms. Esta es la resistencia Thevenin de este circuito. Ahora tengo que encontrar el voltaje Thevenin
en A y B. Déjenme borrar lo que ya escribí para que podamos encontrar ahora el voltaje Thevenin. ¿Cómo encuentro el voltaje Thevenin? Bueno, vamos a redibujar el circuito para tratar de entender qué tengo que hacer. Aquí tengo la fuente, que es de 24 volts. Y si se fijan, aquí tengo R1 y aquí tengo R2. Y acá, redibujado, tengo R3 y tengo R4. Y aquí obviamente tengo mis puntos A y B. Como pueden ver, estos dos circuitos, como están en paralelo, esta fuente se aplica a este circuito y a este circuito. Por lo tanto, si yo encuentro el voltaje aquí en A y encuentro el voltaje aquí en B, la diferencia de potencial VA menos VB me va a dar el voltaje Thevenin. Entonces tenemos que aquí que el voltaje Thevenin es igual al voltaje A menos el voltaje B. Una diferencia de potencial A menos B, voltaje A menos voltaje B. Entonces vamos a encontrar el voltaje A. El voltaje A se encuentra por divisor de tensión. Es R2 entre R1 más R2 por V. Esto me da R2 que que vale 680 entre la suma de las dos, que serían 330 más 680 por el voltaje de entrada, que son 24 volts. ¿Cuánto me da, Igor? 680 por 24 entre 330 más 680. 16.15. 16.15. Entonces 680 entre 1010 por 24, ¿verdad? Ok. Ahora el voltaje B es el voltaje que tenemos aquí en R4, aquí. Entonces es R4 por R3 más R4 por V. Voy a poner aquí un punto para que se vea el por. Esto es igual a R4 que vale 560 entre 680 más 560 por 24 volts. Esto me da 10.83 volts. Ok, entonces dijimos que el voltaje Thevenin es igual al voltaje A menos el voltaje B, que son 16.15 volts menos 10.83 volts. Y esto me da 5.32 volts. Ok, entonces vamos a poner aquí que el voltaje Thevenin es igual a 5.32 volts. Ok, entonces ya lo que tenemos que hacer para encontrar VL y L, pues nada más es redibujar nuestro circuito con el circuito Thevenin equivalente.
Déjenme lo redibujo. Tendríamos un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin aquí en serie, y los puntos A y B. A y B. Cuando hacemos el equivalente, ahorita que lo hice, que es A menos B, es muy importante que dibuje la fuente polarizada con A menos B, de esta forma. O sea, tengo que fijarme bien que los puntos A, el A coincida con el punto positivo y el B coincida con el punto negativo, porque cuando yo dije A menos B, dije que A es positivo y que B es negativo. Por lo tanto, la A tiene que coincidir con el positivo de la fuente y la B tiene que coincidir con el negativo de la fuente, porque así lo polaricé yo. Si yo hubiera dicho que el voltaje Thevenin es B menos A, pues tendría que hacer ese cambio ahí. Entonces nada más es, cuando lo represento, lo tengo que representar como lo puse para que el problema me dé de forma correcta cuando yo haga las operaciones. Es importante tomar eso en cuenta cuando estemos haciendo estos problemas para que no tengamos detalles, inclusive si son problemas para la escuela, esto es muy importante. La diferencia potencial yo la especifico A menos B, ok, la tengo que poner A menos B. A al positivo, B al negativo. Si lo hubiera hecho al revés y hubiera dicho que B es el positivo, aquí tendría que estar B y aquí tendría que estar A. Muy importante tener eso en cuenta. Ok, el voltaje Thevenin ya lo tengo ahí, 5.32, la resistencia Thevenin ya la tengo ahí, me piden encontrar la corriente en la carga y el voltaje en la carga. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo la carga en A y B con mi equivalente Thevenin. Aquí ya tengo. Y pues muy fácil. ¿Cuánto vale el voltaje en RL? El voltaje en L. Fácil. Divisor de tensión. Esto ya no lo sabemos. Divisor de tensión para todos. Está bien fácil, divisor de tensión. VL, RL entre la resistencia Thevenin más la resistencia L por el voltaje de entrada, que es el voltaje Thevenin. Esto me da igual a RL, que vale 1000 ohms, entre la resistencia Thevenin, que vale 529.26 ohms, más 1000 ohms, por el voltaje Thevenin, que vale 5.32 volts. Entonces encuentro que el voltaje, aquí voy a poner el voltaje en la carga, es igual $3.47 volts. Ya por último, quiero encontrar la corriente en la carga. Pues ya esa ya es prácticamente por reducción. La corriente en la carga, voltaje en la carga entre la resistencia de carga. ¿Cuánto vale el voltaje en la carga? Dijimos 3.47 volts entre 1000 ohms. Entonces encontramos que la corriente en la carga son 3.47 miliamperes. Así directo, ¿no? Si se fijan, de esa forma encontramos el valor. Si esta resistencia cambiara en este circuito, la que queramos poner, ya tenemos el equivalente Thevenin y podemos encontrar cualquier resultado que nos pidan. Esa es la ventaja y es la simplicidad de utilizar este circuito, ¿no? Tengo este circuito complejo, saco su equivalente Thevenin, fácilmente encuentro los resultados. Por eso me gusta utilizar el equivalente Thevenin, y hay que saberlo, y hay que aprenderlo, hay que practicarlo para poder hacerlo. Voy a hacer posteriormente otros ejemplos después. Voy a ver otro tema, voy a ver el de Norton, las corrientes de Norton, para encontrar el opuesto de que es utilizando corriente. Thevenin es el más utilizado, sin embargo, hay el teorema de Norton, que lo voy a ver en el siguiente video, para ir teniendo más arsenal de circuitos que podamos utilizar para resolver problemas o para utilizarlos en nuestros proyectos. En los proyectos vamos a ver que utilizamos todo esto. Los veo en otro video.